esta enfermedad durante la esclerosis múltiple. Así que es un diagnóstico diferencial, pero a su vez sumativo de otra patología. En Lyme puede parecer una lesión desminizante de la médula y confundirla tanto con una enfermedad como neuromielitis óptica o como una lesión desminizante de la esclerosis múltiple. Así también en el cerebro, el lupus es otra de las causas que pueden dar lesiones desminizantes, tanto en cerebro como en médula, y pueden hacer confundir por su cuadro clínico, que a veces es episódico, como una enfermedad desminimizante, ¿sí? Otras posibilidades, recordemos que el HIV puede dar lesiones desminimizantes que son bastante frecuentes. El BSET también, como una vasculitis, puede dar lesiones bastante comprometidas y que comprometen sustancia blanca, pero cuando tienen el compromiso típico encefálico, podemos hacer el diagnóstico con mayor facilidad. La artritis reumatoidea también puede dar lesiones desminimizantes y debemos tener en cuenta que esta enfermedad también puede generar, por su tratamiento, ¿sí? Por sí, uno de los tratamientos, uno de los tratamientos que se le da al paciente, puede generar lesiones desminizantes que son bastante similares a la esclerosis múltiple. Recordemos que la artritis reumatoidea puede dar el panus cervical, que si bien desde el punto de vista clínico podría dar una idea de que el paciente tiene un cuadro neurológico, cuando hacemos la resonancia, la característica típica de la posición odontoides ayuda claramente al diagnóstico. En los pocos minutos que quedan, vamos a hablar un poquito de si la resonancia nos puede dar algunos datos sobre marcadores de progresión de la enfermedad. Y la verdad es que sí, hay bastantes formas que nos van a permitir a nosotros llegar a definir progresión de la enfermedad. Con respecto a la difusión, lo que les puedo contar es que cuando la difusión no genera restricción, la placa es una placa que no tiene gran lesión inflamatoria. Sin embargo, cuando genera restricción, probablemente esa imagen, en un porcentaje muy alto, vaya a reforzar con el contraste, pero a su vez se vaya a transformar en un agujero negro. Por lo tanto, si los agujeros negros son mal indicio de enfermedad degenerativa, la presencia en la secuencia de difusión de una restricción de una placa es de mal pronóstico y podría hablarnos de mala progresión de la enfermedad y por lo tanto también de probable mala evolución del paciente. Con respecto a la espectroscopía, si uno hace una espectroscopía sobre la placa desminimizante, no hay tan buenos resultados en lo que es la sustancia blanca aparentemente normal, pero sí sobre la placa pasa algo lo mismo. Si no hay una recuperación del N-acetilafosfato en un tiempo determinado, esta placa es un agujero negro. Por lo tanto, tiene lesión, tiene necrosis y por lo tanto va a generar mayor riesgo de discapacidad a corto plazo y por lo tanto también va a hablar de mala evolución. La transferencia magnética tiene algo parecido. Si hacemos transferencia magnética y vemos lo mismo en el parénquima encefálico, es decir, no hay recuperación de la transferencia magnética, esto quiere decir que no hay remielinización, esto quiere decir que va a un agujero negro y que por lo tanto la evolución de esa placa o la evolución en general del cerebro no va a ser tan buena como esperamos. Una manera de que hoy discutimos acerca de cómo medir el volumen de las lesiones cerebrales es midiendo el volumen global. Bien, cuando uno tiene un paciente en el cual tenemos un X número de placas distribuidas en el cerebro, a veces es relativamente sencillo, pudiendo comparar dos estudios del mismo lugar, determinar si hay una placa nueva o no. Pero cuando un paciente tiene una carga lesional como la que estamos viendo a la izquierda, donde las placas han sido ya claramente confluentes, realmente es muy difícil saber si ese paciente tiene fenómenos de minimización. Bien, si nosotros podríamos hacer volumetría de estas placas, podemos hacer la volumetría y medir la lesión global, lo que podemos encontrar es en el tiempo que de golpe vamos a encontrar lesiones que son nuevas. Esto sería, este rojo es más nuevo y el amarillo es viejo. Por lo tanto, todo lo que es rojo es claramente nuevo, incluida una desmielinización mayor sobre las áreas ya existentes. Esto es una buena manera de medir, de alguna manera,
cómo le está yendo al paciente. Y por supuesto, si aumenta el volumen global de la carga lesional, tiene casi la misma significación que la presencia de una nueva placa en T2. Recuerda que para ver placas corticales tenemos que usar técnicas determinadas, que son las que se llaman doble inversión recuperación, y que esta característica nos permite mejorar la visualización de las imágenes, ¿sí? En un flare común perdemos más del 95%, más del 90% de las placas corticales. Con las secuencias DIR o doble inversión recuperación u otras que tiene cada uno de los equipos, podemos mejorar esto, pero no lo mejoramos más allá del 30%. Sin embargo, esa mejora ya nos permite diferenciar claramente a un paciente que tiene placas corticales. Bien, la presencia de placas corticales, como esta, al tiempo, lo que se ha visto y que vale la pena relacionar es que se asocian con mayor atrofia cortical, por lo tanto, mayor compromiso cognitivo de los pacientes, mayor compromiso en las técnicas de evaluación cognitiva y, por supuesto, se asocia con la medición, con el volumen, el espesor de la corteza cerebral, disminuyendo claramente el tamaño de la corteza cerebral. Y esos dos elementos son significativos de mal pronóstico y mala evolución y, sobre todo, empeoran claramente el cuadro cognitivo del paciente. Cuando hacemos secuencias volumétricas y podemos medir volumetría, ¿sí? Vamos a buscar las atrofias corticales, como ya veníamos hablando, y podemos hacer hasta jugar, porque podemos ver volumetría parcial de la corteza piramidal y evaluar cuáles son sus características típicas. En general, cuando pierde volumen, cuando se pierde la cantidad de haces, como en este caso, que está relacionado a la enfermedad de esclerosis múltiple, la corteza se hace más plana, pierde volumen, pierde espesor y por lo tanto está claramente relacionada con mala evolución y un EDSS muy alto. Aquí lo que vemos es cómo se puede medir la corteza cerebral y lo que vemos en los pacientes con mayor evolución es que la curva celeste, que es menor volumen, menor espesor, se va agrandando y la curva se corre a la izquierda. El tálamo también lo podemos medir y el tálamo está directamente relacionado a tanto conexión como cognición y por lo tanto vemos dos maneras de evaluarlo. Podemos evaluar desde el punto de vista de volumetría y ver cómo disminuye el tamaño, pero a su vez el tamaño se relaciona directamente con la pérdida de axones. Es decir, si uno quiere hacer una anisotropía asociada al volumen del tálamo, lo que vamos a ver es la clara pérdida de axones y conexiones cerebrales del tálamo. Lo mismo pasa con el cuerpo calloso. Y aquí vale la pena, fíjense lo que es el cuerpo calloso de un paciente, de una persona normal. Bueno, normal no tanto porque este es el técnico nuestro, ¿sí? Entonces es el volumen del cuerpo calloso y este es un paciente con esclerosis múltiple. Fíjense cómo ha perdido cantidad de axones. Y esto si uno hace test de cognición y EDSS, va a notar que existe una clara diferencia entre una persona normal y el paciente que tiene esta atrofia cerebral. Las axones de la región medial del cuerpo calloso son fibras finas y se ven claramente comprometidas, ¿sí?, en el inicio de la enfermedad y por lo tanto son un buen marcador de mala evolución y de progresión de la discapacidad. Vean cómo va perdiendo volumen, ¿sí?, en la anisotropía fraccional. Con respecto a la conectividad, vale la pena mostrar algunos trabajitos, muy pocos, pero fíjense, esto es actividad actividad motora en un paciente, en una persona que no tiene esclerosis múltiple y en una persona con esclerosis múltiple. ¿Qué vemos aquí? Bueno, fíjense, hay un aumento del área de activación, producto de que requiere área de asociación, pero fíjense cuál es la respuesta cerebelosa asociada relacionada al movimiento de piernas o de manos. Fíjense cómo pierde esta conexión con el cerebelo, y eso es de mala evolución. Entonces, en conclusiones, recordemos lo que hoy tenemos claramente, que lesiones T1 con realce de contraste son placas en actividad, están directamente relacionadas al fenómeno inflamatorio, que las lesiones hiperintensas en T2 pueden compararse con las lesiones deminizantes que refuerzan con el contraste, son la forma más común para encontrar que la presencia de los agujeros negros está directamente relacionado con un biomarcador de lesión
axonal, que existen otros biomarcadores como es el volumen global del encéfalo, el cuerpo calloso, que la espectroscopía nos puede mostrar pérdida del acetil-aspartato como un biomarcador degenerativo, que la atrofia del cuerpo calloso es medible y que nos permite relacionarlo directamente con la discapacidad, y que los datos de activación cortical asociados a otras metodologías nos permiten evaluar cuán bien le va a ir al paciente o cuán mal le va a ir al paciente luego de un episodio desminizante, o su relación en la conectividad de las áreas, de las diferentes áreas del cerebro que están directamente relacionadas a cognición o movimientos motores asociados. Con esto estoy terminando y les muestro, esta es una imagen muy linda en 3D, donde vemos un paciente que no tiene alteraciones significativas, y que el celeste es menor espesor de corteza, y un paciente con esclerosis múltiple, donde el espesor de corteza claramente ha disminuido. Bueno, gracias por escuchar, y creo que más o menos terminamos en tiempo. Cristina, todo tuyo. Está muteado ahora. No, ya está muteado.